día sábado comenzamos con una porción del libro de Romanos y vamos a continuar con ella. Está en Romanos capítulo 10, versículo... Vamos a leer la porción, pero solamente vamos a trabajar los versículos que nos faltaban. Capítulo 10, versículo 11. Romanos capítulo 10, versículo 11. Decíamos de que el que realmente se mete a estudiar y a leer y a escudriñar y a orar y pedirle al Señor que le haga entender el libro de Romanos, termina en un avivamiento. Tarde o temprano se va a terminar en un avivamiento. Es palabra muy poderosa, pero también palabra que después de que tú y yo la escuchemos y no haya un resultado en nuestras vidas, solo nos queda esperar el juicio de Dios, ¿no? Para nuestras vidas, para el lugar que está determinado antes de la fundación del mundo, que Dios había preparado, porque sabía que el hombre iba a fallar y ya tenía en sus designios su reino y también el reino de Dios, como también el lago de fuego, ¿no? Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por este frío, Señor. Gracias por este invierno, Señor, porque cuando vemos el cumplimiento de tu palabra, porque tú dijiste que las estaciones seguirían, que no lo ibas a cambiar tú, Señor, y esta es tu promesa, tu fidelidad, Señor. Gracias por aquellos que pueden, Señor, tener la salud para soportarlo, para tener los elementos necesarios, la alimentación, la ropa, Señor. Y te pedimos por aquellos que no tienen, Señor, buena alimentación, no tienen ropa, no tienen habitaciones o casas, Señor, para este invierno, que tengas misericordia. Y en la medida que tú nos permitas, Señor, por medio de tu Espíritu, llevarnos a ayudar a esas personas, Señor, para ser hacedores del bien, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, háblanos por medio de esta palabra, que la justicia de Dios es para toda la humanidad, está para toda la humanidad, siempre y cuando, Señor, el hombre se salve, será justificado por la fe, Señor. Si cree en esta justicia tuya, que tú la llevaste y la empezaste a hacer realidad en la cruz del Calvario, al morir por nosotros los pecadores, pero también la firmaste a resucitar al tercer día, a tu Hijo Jesucristo, y aún la llegaste a consumar, Señor, cuando ascendiste, fuiste llevado arriba, Señor, a la diestra del Padre, para de ahí determinar todo. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que Él invoca. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tomen asiento, ¿eh? Ya anteriormente se ha hablado de que la obra de Jesús en la cruz del Calvario, su muerte y resurrección y ascensión, tiene como propósito consumar la salvación de aquellos que pueden invocar el nombre del Señor, ¿no? En el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Les invito a que tengan abierta su Biblia, y lo que no tienen, a ver si alguien se acerca y le trae Biblias, por favor.
Y los que tienen sus Biblias, abran sus Biblias. Si tienen su celular, abran su celular. Porque no hay otra forma, hermano. Mire, yo les puedo predicar, yo tengo un entendimiento que Dios me ha dado por medio de ese espíritu de la palabra, pero lo que prevalece al final es la palabra. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasará, a mi palabra no pasará. Es decir, nosotros estamos en un momento crítico en la humanidad, pero como digo, no causado por Dios, sino causado por la humanidad, por causa del pecado, ¿no? Por causa de la rebelión del ser humano contra Dios. Las cosas que estamos viendo son el resultado de ello. La única forma en que esto se puede parar es que el hombre se vuelva a Dios, se arrepienta de sus pecados y confiese, invoque el nombre del Señor y Dios lo salve y se convierta en un hijo de Dios. Después no hay otra solución para lo que se viene, amado hermano. Ya esta semana veía que nuestro ministro de Economía decía que ya estamos a las puertas de la recesión, ¿no? La recesión es cuando comienzan los indicadores económicos o la economía se comienza a parar. Se comienza a parar porque no hay consumo. No hay consumo, entonces la economía se comienza a parar y al pararse la economía va a haber falta de trabajo. Muchos van a ser despedidos, ¿no? Y todo eso es por causa de los malos manejos de la distribución de la riqueza que Dios nos da en la humanidad, ¿no? Porque esta crisis que se viene no es producida en sí mismo por los países, ¿no? Sino es una crisis que ya se venía anunciando no hay un buen manejo de la distribución de ciertos productos que se necesita para poder subsistir, ¿no? Como es, por ejemplo, el trigo, ¿no? El trigo, los fertilizantes, y eso ha disparado los productos por ejemplo, nosotros comemos mucho pollo, ¿no? Excesivamente pollo, y el maíz se importa, aún para que el huevo salga de ese color hay un producto que también se compra, y un sinnúmero de cosas más. Estamos amarrados, ¿no? Decía en el 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Dónde es el trabajo de Dios primero? En lo profundo de nuestro corazón, ¿no? En nuestro interior, en el hombre interior. Nosotros somos el resultado de lo que está adentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? Es el alma y el espíritu, ¿no? La conciencia, la mente y todo. Ahí es donde realmente se comienza Dios a trabajar, en el interior de nosotros, no en el exterior, ¿no? Hay gente que quiere cambios por fuera y busca cambios por fuera, pero ese cambio no te garantiza nada, absolutamente nada, ¿no? Lo que cambia realmente al ser humano es en el interior del ser humano. Por eso dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. ¿Qué demanda la justicia de Dios? En el caso del pecado, que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿quién tenía que morir por su pecado? Cada uno de nosotros. ¿Pero quién toma nuestro lugar? Nuestro Señor Jesús, Cristo. Y con la boca, tú tienes que declarar con tu boca que eres pecador, que estás arrepentido y creer que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, ¿no? Después lo voy a explicar más adelante otra vez, ¿ya? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyera no será avergonzado. Ahí el apóstol va a usar mucho el Antiguo Testamento. Si van ustedes a Isaías 28:16, van a encontrar parte de lo que él dice, ¿no? Dice, al final dice, todo aquel que en él creyere no se apresure, dice, ¿no? No se apresure. Explicábamos que en la Septuaginta está la palabra avergonzare, ¿no? Ya expliqué que la Septuaginta, ¿qué es? El Antiguo Testamento que se tradujo ¿a qué? Al griego, ¿no? ¿Quién mandó traducir todos los libros que había en ese tiempo en el mundo, en ese sector? Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo, y lo tuvieron en Alejandría. Ahí escribieron el Antiguo Testamento, lo escribieron en griego, y la traducción se llama la Septuaginta, LXX, con el número romano, ¿no? 70. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el que es mismo Señor de todos es rico para con todo lo que le invoca. Es decir, la salvación es para todos, no es solamente para los judíos, también es para
los griegos o gentiles, para toda la raza, para toda la humanidad, en todos los tiempos, hasta la venida de Cristo, ¿no? Porque no hay diferencia, porque Pablo está tratando un tema particular de todo el capítulo 9, 10 y 11. Él quiere la salvación ¿de quién? De los judíos. Él quiere que los judíos puedan entender el evangelio y se salven, ¿no? Es como él está haciendo un padre ahí, pero a la vez está profundizando, está afianzando la justificación por la fe, ¿no? El resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, y que Él tiene todo poder. Él es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? Entonces, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare. La palabra invocar también, todo aquel que llamare. Y la palabra invocar también es llamar, ¿no? Invocar es cuando tú, por ejemplo, tienes una necesidad, una gran necesidad, y tú vas a invocar, ¿no? Tú vas a pedir, con todo tu ser. Supongamos que tú tienes a un familiar gravemente enfermo, ¿no? Y sabes que en ese hospital es el único lugar que lo pueden atender. Y tú vas a invocar o vas a llamar para que te atiendan. No es llamar que llamas por teléfono, sino que vas a alzar la voz, ¿no? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Decíamos, cuando dijimos el nombre, se refiere a todas las características de la persona, ¿no? Cuando tú y yo tomamos el nombre de Dios, por eso dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Tú estás... Cuando tú tomas, dices, no, yo vengo en el nombre de quién, en el nombre del pastor Carlos, ¿no? Quirós. Ah, ya, tú vienes en el nombre de él. Y la persona dice, ah, ya, tú vienes, ya. Y mira, y me ha dicho que me dé tal cosa, o me ha dicho que él ya, y toma mi nombre, ¿no? Y como la persona me conoce, le da todo lo que le está pidiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabe que yo voy a responder por él, ¿no? Entonces, lo mismo es en un nivel superior a ello, es cuando tú tomas el nombre de Dios. Cuando dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo tú puedes invocar el nombre del Señor para ser salvo? ¿Por qué tienes que invocar el nombre del Señor para ser salvo? Es la pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo que Pablo está hablando aquí? Pablo quiere que todas las personas invoquen el nombre del Señor para ser salvos. Por ejemplo, la iglesia a partir más o menos del año 60, 70, ha comenzado con las 4 verdades fundamentales, dice, ¿no? ¿Cuál es? Dios, el hombre estás en pecado, Dios es amor, Cristo murió por ti y confiésalo, ¿no? Con esos 4 puntos ya tú eres salvo, ¿no? Y hay muchos agarran y evangelizan, ¿no? Oye, mira, tú sabes, pero tú eres pecador. Pero sabes una cosa, Dios te ama, ¿no? Tercer lugar, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Confiésalo. Si tú repites esta oración, ya eres salvo, ¿no? No sé si alguna vez alguien se ha acercado a ti con ese método, o tú has usado ese método para evangelizar. Eso es que ha hecho mucho daño a la iglesia, ha hecho un daño terrible a las personas mismas, hacerle creer que son salvos cuando realmente no ha entendido nada de nada. Cuando yo hablo del nombre, cuando se habla del nombre del Señor, aquí está hablando del nombre, si le cambiamos el nombre de Jehová, será salvo, ¿no? Porque los judíos llegaron a tener tanto respeto por el nombre de Jehová o Yahvé o hasta el día de hoy están discutiendo cómo se pronunciaba el nombre. Y mira, ese nombre, el nombre como antes se pronunciaba el nombre de Jehová, hasta el día de hoy no saben cómo se pronuncia, porque los judíos llegaron a tener tanta reverencia al nombre que ni lo escribían ni lo pronunciaban. Entonces, ellos dicen, si tú confiesas el nombre de Jehová o de Yahvé o de Dios como Dios, tú serás salvo. Pero para que alguien pudiera invocar el nombre del Señor, tendría que saber, por ejemplo, que Él era santo y que tú y yo éramos pecadores. Entonces, si yo soy pecador, ¿cómo puedo pronunciar el nombre del Señor? Si yo soy pecador, no puedo pronunciar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Esa persona se le llevaba al entendimiento de que él era pecador
y que él tenía que para poder invocar el nombre del Señor, él tenía que aceptar que él era un pecador. No que tú y yo le convenzamos. Yo puedo convencer, ¿me entiendes? Yo puedo persuadir, tú puedes persuadir a una persona que es pecadora. Cualquiera de nosotros, ¿me entiendes? Puede. Yo te puedo hablar y con muchas técnicas. Y aún metiendo cosas por aquí y por allá, y al final dices, sí, yo soy pecador. Pero ¿realmente hay una convicción de que eres pecador? ¿Hay realmente esa realidad de que tú eres pecador? ¿Hay dolor? ¿Estás compungido? ¿Te sientes que has hecho algo muy malo y que no lo sabías, pero ahora estás entendiendo que eres un hombre malo, perverso, depravado, maldito y que realmente te mereces la muerte eterna? ¿No? Todo eso tiene que venir y muchas cosas más. Y aún el Señor mismo te puede hacer recordar los pecados que Él quiere que tú te recuerdes para que tú sepas que eres un pecador. Y después el Señor mismo que hace eso te va a llevar al arrepentimiento. Es decir, a querer decir, yo no quiero ser esa persona. Yo no quiero ser esa persona, yo quiero salir de esa condición. Entonces, ¿qué me queda? Pero me dice, cuando ya tú estás persuadido, cuando ya el Espíritu Santo te convence de pecado, de justicia, que estás bajo la ira de Dios, que estás bajo el peso de lo que significa la muerte espiritual, entonces en ese momento hay una obra misteriosa ahí que el Espíritu Santo puede hacer de que tú pronuncies el nombre del Señor. Y no lo estás pronunciando por pronunciar, ¿me entiendes? Así como estás creyendo que tú eres pecador, también vas a creer que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Él tomó todos tus pecados. Y la causa de la muerte de Jesús son nuestros pecados. Llegas a entender esa verdad también. Pero también llegas a entender de que así como Cristo murió, Él también resucitó. Dios lo levantó de los muertos. Porque ¿cómo de nada hubiese valido que Jesús se hubiera muerto por nuestro pecado y se hubiese quedado muerto ahí? No, Él fue levantado por Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque Él no murió por causa de sus pecados. En Él no había ningún pecado. Algunos estudiosos dicen, ¿no?, de cuando vieron a Jesús, ahí, ¿no?, hay una polémica si Jesús bajó o no bajó, si estuvo en el Seol o no estuvo en el Seol, un tema. Pero algunos dicen, los que creen eso, dicen, miró, oye, ¿qué hace ahí? ¿Qué hace Jesús ahí? Si en Él no hay pecado, ¿por qué está ahí en el Seol? Entonces el Padre, porque Él muere llevando nuestro pecado, Él no muere por ser pecador. Es decir, Él toma nuestro pecado. Él es muerto por nuestro pecado, pero Él no era pecador. Entonces cuando Él cumple con eso y se lo ve ahí en el Seol, dicen algunos, pero Él estaba ahí. ¿Qué hace ahí? Si Él no ha cometido ningún pecado, levanta, sácalo, dice. Y Dios lo ordena al Espíritu Santo que lo levante, ¿no? Algunos dicen eso, ¿no? Pero ya la palabra estaba determinado de que Él tenía que ser levantado por el Espíritu Santo el tercer día, ¿no? Porque Él mismo lo había profetizado. Él había dicho que será como la señal de Jonás. Pero entonces Él es levantado de los muertos, está después llevado a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para que ahí Él pueda seguir haciendo esta obra de que cuando se invoca su nombre y hay una convicción real de pecado, esa persona Dios la salve. Dios la convierte en una nueva criatura, ¿me entiendes? Por eso que Él está ahí como sumo sacerdote intercediendo por todos los pecadores al nombre de Cristo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice. Ahora dice, y viene la pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Ahí ya viene la gran responsabilidad. ¿Cómo yo puedo decirle a alguien que se arrepienta, que se convierta? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que es un pecador, que es un maldito, que es un depravado, que se va al infierno, que está ahí? No, yo no le puedo decir porque se me da la gana. ¿Me entiende? Porque tengo que decirle no. Yo primero tengo que pedirle a Dios que Él, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, me use, ¿me entiendes? Sea un instrumento de Dios para que esa persona pueda creer, ¿me entiende?
en lo que le estoy diciendo hace un momento. ¿Cómo yo le puedo decir, arrepiéntete, entrégate a Cristo con 4 leyes, ¿no? Tan fácil, ¿no? Tan facilito, ¿no? Como dicen, papayita, ¿no? Allá, yo soy pecador, Dios me ama, allá. ¿Y qué más tengo que hacer? ¿No? Entrégale tu vida a Cristo, pues. Ya. ¿Y qué tengo que hacer? Ya, repite. Y comienza, ni siquiera tú mismo tú eres convencido, están siendo, manipulamos esto, que le decimos a la gente que repita. ¿Y qué dice acá? Que si confesares con tu boca, si creyeres en tu corazón, y tienes que confesar con tu boca. No es que venga alguien y te diga, y te sople, oye, a ver, di, Cristo, perdóname, ¿por qué? Porque soy pecador, he sido malo. Si repite esto, no, eso no es, hermano, eso no funciona. Por eso que tenemos tantos problemas con los creyentes, ¿me entiendes? Porque hay muchas personas que están, pero no son. Están en la iglesia, pero no son hijos de Dios, no están convertidos, no han sido transformados por Dios, porque no han experimentado el peso del pecado. Entonces, pero acá Pablo está haciendo una pregunta, está haciendo 3 preguntas, va a hacer. ¿Cómo pues se invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a llamar, cómo van a clamar por salvación si no saben? No se puede, está diciendo Pablo. Tenemos que nosotros sumergirnos en el Señor. Jesús dijo en Juan 10:10, ¿qué dice? El ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón, Macarena? ¿Quién es el ladrón, Macarena? Yo sé que muchos lo saben, pero no le soplan a ella. Ya, Satanás, ¿no es cierto? Pero yo he venido a dar vida, ¿y qué? ¿Cómo dice Cristian Gamboa Gutiérrez? Y vida abundante, vida plena, es decir, realización total. Es decir, cuando dice vida abundante significa que tú vas a ser la persona que Dios planificó que tú fueras. Si tú llegas a meterte en todo en el evangelio de Dios, que al final Dios va a ir formando a su Hijo Jesucristo en tu vida, porque ese es el objetivo, la vida abundante es esa, formar a Cristo en tu vida, que tú y yo vayamos muriendo y después ya no vivamos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, que nosotros estemos en Cristo Jesús, una vida abundante, plena, una vida. Aún puedes experimentar momentos muy duros en la vida, pero tú tienes una vida plena. Para cada situación de la vida, Dios siempre te va a proveer lo necesario para que tú puedas salir adelante. ¿Entiendes? Entonces aquí dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Tienen que creer. Hay que creer. ¿En quién? En Jesús. En Jesucristo. En Cristo Jesús. En el Hijo del Hombre. En el Hijo de David. ¿Por qué tengo que creer? ¿Por qué tengo que creer en Él? Porque Él dijo, Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice, hermana Susaníbar? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mejor a partir de ahora voy a tomar examen, hermano, cada vez que predico. Porque estamos viendo que esos son textos, hermano, que hasta un niño, ¿no?, lo debe de saber. Entonces dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más dice? Nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por mí. En Él. Él dijo, yo soy el único que puede llevar a los hombres a Dios. Para que el hombre tenga vida plena, para que el hombre pueda... En ese Jesús tenemos que creer, que se hizo semejante a los hombres y que vino y modeló y realmente les enseñó a sus discípulos, a sus seguidores. Por eso diga, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Después dijo, venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. Síganme a mí, mírenme a mí, imítenme a mí. Tengan en cuenta todo lo que yo hago. Tengan en cuenta todo lo que yo no hago. Síganme, vengan detrás de mí. ¿Me entienden? Cuando una persona comienza a ir detrás de Cristo y nadie le dice que vaya, no viene ninguna persona, otra persona le dice, siga a Cristo, no. Esa persona va entendiendo la palabra y él entiende que tiene que ir detrás de Cristo. ¿Por qué? Porque ese nombre es sobre todo nombre. Por eso dice, ¿cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Para poder predicar, para poder evangelizar, para poder discipular, el que predica, el que evangeliza, el que discipula, tiene que creer en Jesús y tiene que vivir a la altura que Jesús quiere que viva, amado hermano. Porque es imposible. Y es una mentira, ¿me entiende? Si tú no estás convertido a Cristo y tu vida, tú lo sabes, es un fracaso total, tú puedes estar dirigiendo un grupo de personas, pero tú sabes cómo estás andando. Tú sabes qué dicen tus hechos, qué dice tu vida. Cuando tú estás ministrando, discipulando, enseñando, es como lata vieja, ¿me entiende? Es como una lata vieja, oxidada. El de ayer se arregló el techo y habían latas ahí, ¿no? Latas oxidadas. Latas que no tienen no tienen ni ton ni son. Es fuerte, pero es verdad. Por eso dice, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? El que te va a llevar a Cristo tiene que creer. ¿Me entiende? Que Cristo es el Señor. Que Cristo ahora es Señor porque Él vino a cumplir lo que el Padre le mandó, a morir por los pecadores. Después la otra pregunta es, ¿cómo creerán en aquel del que y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. ¿Qué significa? Que se tiene que oír. ¿Qué cosa? ¿Acerca de quién? Acerca del Evangelio. Del Evangelio de Dios. ¿Qué significa la palabra Evangelio? ¿Qué significa? Yo sé que algunos saben, hermano. Yo sé que, y le voy a poner 20 a todos los que saben. No se preocupe. Cuando termine el culto le voy a poner 20 a todos los que saben. ¿Ya? Tranquilo nomás. A ver, Daniel, ¿qué significa Evangelio? Buenas nuevas. Buenas nuevas. Ya. Esa palabra, ¿de dónde sale esa palabra? El Imperio Romano, ellos, y antes muy probablemente, cuando algo grande sucedía, algo grandioso sucedía, salía un heraldo. Un heraldo era una persona preparada, que tenía una voz potente y que se paraba en los lugares públicos. Iba recorriendo una ciudad por varios sitios, pero se quedaba en lugares estratégicos y decía a gran voz, principalmente en las plazas, Evangelión, Evangelión, buena noticia, buena noticia. El Imperio Romano ha derrotado ha conquistado las Galacias. Significa la Galacia, ha conquistado el reino de Francia, no el día de hoy, traduciéndolo al tiempo de hoy. Ha derrotado. El emperador anuncia la victoria del imperio. El imperio se expande ahora hasta todo el territorio de las Galaxias. Galaxias, no galaxias. Galaxias. ¿No? Ahí, entonces el imperio romano, si ya tomaba, ahora ya era parte ya de esa parte. Y esa era una buena noticia. El emperador tenía un hijo y él consideraba que ese hijo iba a ser su heredero y le publicaba a todo el mundo, Evangelión, Evangelión, buena noticia. El emperador anuncia que nació no sé cuánto y le ponía el nombre ya, ¿no? Entonces ahora aquí viene la buena noticia, ¿no? Evangelión, Evangelión, la buena noticia.
La buena noticia de que hay solución para el pecado, que hay solución para la muerte, que hay solución para la condición en la cual tú estás viviendo. Tú puedes estar viviendo en la peor condición, puedes ser la persona más pervertida, más depravada, más pecadora, que está bajo maldición, todo lo que hace te cae, nada te sale bien, aún la maldición te persigue donde tú vas. La buena noticia es que Cristo Jesús ha llevado todas tus maldiciones en la cruz del Calvario. Cuando Él muere, porque todo aquel que era colgado de un madero era maldito, Cristo ha llevado todas tus maldiciones. La buena noticia es que Cristo ha muerto por tus pecados. Cristo ha muerto por todas esas cosas que te han hecho que seas una persona maldita, depravada, pecador, ofensor, que has matado a tu padre, que has matado a tus hijos, porque así antes había, hermano, la gente era así, terrible. Cristo ha muerto por todo, para que tú seas libre. Sí, vas a estar en la cárcel y vas a quedarte en la cárcel, pero ahora tú eres libre, tú puedes tener la buena noticia. Entonces acá la segunda pregunta que hace Pablo es: ¿cómo irán sin que haber quien les predique? Entonces, ¿quién tiene que haber? Un predicador. Tiene que haber alguien que proclame, así como el heraldo, que salía y a gran voz predicaba la palabra. También tenía que haber personas que tenían que proclamar la palabra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué predicaba? El Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios se resume en una sola palabra, nada más. El Evangelio de Dios es Jesucristo. El Evangelio de Dios es Jesucristo. ¿Quién soluciona todos tus problemas? Jesucristo. ¿Para qué Dios lo trajo? ¿Para qué vino a la tierra? Primero, para solucionar el problema más terrible que tiene la humanidad, que es el pecado. ¿Y cuál fue la solución de Dios? Que Él muriera por nuestros pecados. Él toma todos nuestros pecados. Y cuando Él resucita, Él va a tener, dice, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, que es el Espíritu Santo, viene sobre ti. Para que tú y yo podamos realmente ser salvados, convertidos, transformados por Dios. En tercer lugar, ¿cómo irán? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, en la segunda pregunta, ¿quién les predique? Todo cristiano está llamado a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio, a proclamar el Evangelio, de una u otra manera. Pero en la tercera pregunta nos va a llevar a que hay algunas personas, algunos cristianos nada más, que pueden ser enviados. ¿Cómo irán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, y todo el tiempo ha habido, y hasta el día de hoy no podemos decir que el Evangelio ha llegado y ha cubierto la tierra, que en toda la tierra todos escuchan el Evangelio. No, hay lugares hasta el día de hoy que nunca han escuchado el Evangelio. Hay lugares también el día de hoy donde hay una gran persecución contra la iglesia cristiana. Por ejemplo, los lugares más críticos para predicar el Evangelio es cualquier país musulmán, donde el gobierno político religioso es musulmán. Ahí hasta los mismos padres, si te enteran que tú eres cristiano, te entregan, hasta a veces ellos mismos te matan por ser cristiano, ¿no? Otro lugar es Corea del Norte, Afganistán, y así hay varios lugares en la tierra, muchos países, donde no se puede predicar el Evangelio, donde tú no puedes proclamar el Evangelio. Pero si hay personas que Dios va a trabajar con sus vidas y los va a preparar para llevar a esos lugares, tienen que ser enviados. ¿Quién lo envía? Dios. ¿Pero a través de quién? A través de la iglesia, ¿me entiende? Nadie puede salir a predicar el Evangelio a sus propias expensas. Nadie. Hay personas que lo hacen, por si acaso, pero terminan siempre fracasando, porque esto es totalmente espiritual. Esto es totalmente espiritual, por lo tanto tiene que tener el respaldo total de Dios. Dios tiene que respaldar, Dios nos tiene que respaldar, ¿me entiende? Cuando tú eres enviado a cualquier lugar a predicar el Evangelio, ¿no? Aquí nosotros, por ejemplo, como iglesia, estamos bastante estáticos, muy estáticos.
Estamos solamente aquí en esta zona, nada más. Y el hermano John, que está en Tablada del Urín, ¿no? Pero en realidad aquí debería haber más hermanos saliendo afuera de este lugar, de estos contornos, para predicar el Evangelio, ¿no? Hay muchos, acá en Lima, el otro día estaba viendo, creo que tenemos casi como 1 millón de personas quechohablantes, ¿saben? Y el distrito que más quechohablante tiene es San Juan del Lurigancho. Y Aymara, que hablan Aymara, hay más de como 120.000 en Lima, que viven en Lima. Entonces, la comunidad más grande de quechohablantes que hay en todo el Perú no está en el Cusco, no está en la sierra, está en Lima. Está acá en Lima. Es increíble, ¿no? Es increíble, pero acá en Lima está la mayor cantidad de quechohablantes que hay. Y ahí, si tú tienes ese llamado de parte de Dios de predicar el Evangelio a los quechohablantes, ¿qué va a hacer Dios contigo? ¿Cómo Dios trabaja contigo? De un momento a otro tú comienzas, no, yo quiero predicar a los quechohablantes, no sé hablar quechua. Y vas a buscar que aprender a hablar quechua. Y ese va a ser tu sueño, y esa va a ser tu pasión, tu entrega. Vas a comenzar ahí a estudiar, vas a buscar quien te enseñe, vas a agarrar una Biblia en quechua y no vas a parar hasta que tú comiences no solamente a hablar en quechua, vas a pensar en quechua. Tu mente va a ser transformada, tú vas a pensar, porque yo puedo en mi mente traducir, ¿no es cierto? El que traduce su mente, hermano, termina más cansado que hay que llevarlo en una camilla a su cama después. Porque tú estás ahí hablando, en tu mente estás traduciendo todo, ¿no? Alguien le escucha si estás en tu mente ahí traduciendo. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es cuando tú ya te metes en la cultura, tú piensas como ellos, piensas en quechua, hablas en quechua y comienzas a aprender de ellos. ¿Por qué? Porque tú quieres que ellos crean ¿en quién? En el Evangelio. Que ellos puedan invocar el nombre del Señor para poder ser salvos. Tú anhelas y deseas que ellos crean en su corazón. ¿Me entiendes? Que ellos crean en su corazón que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor, que Cristo es el único camino, verdad y la vida. Entonces, tú quieres y anhelas eso. Tú no quieres que los quechohablantes se queden sin escuchar el Evangelio poderoso. Y ahí nadie te va a obligar. Antes, por el contrario, de repente tus padres, tus familiares te dicen, ¿qué tienes? ¿Tú estás loco? ¿Qué? Mira, has estudiado, qué tremenda profesión, eres empresario y estás ahí con esa locura de querer predicar el Evangelio, de ir a los quechohablantes. A ti no te va a importar nada de eso. Porque hay un poder más grande que tú que te va a llevar. Y Dios en su providencia va a proveer muchas cosas para que tú afirmes ese llamado. La iglesia misma va a aceptar que tú tienes llamado. La iglesia te va a respaldar. Dios a través de la iglesia te va a comenzar a respaldar, ¿me entiendes? Sin que tú estés pidiendo, sin tú estés reclamando. La iglesia que es dirigida por el Señor, por medio del Espíritu Santo, comienza a proveer todo lo que tú necesitas. Y cuando tú eres enviado a ese lugar, Dios a través de la iglesia y de personas te va a proveer. Pero tiene que ser enviado a través de la iglesia. Mire, en Hechos 13:1, estaban un día, Hechos 13:1, estaba en la iglesia de Antioquía, estaban ministrando al Señor un grupo de hermanos. Y si estaban ministrando, estaban orando, estaban ayunando, estaban predicando la palabra entre ellos. Y de un momento a otro, el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. ¿Qué está haciendo ahí el Espíritu de Dios? Está confirmando el llamado de Bernabé y Saulo para que salgan a predicar el Evangelio. Ya Pablo, cuando fue convertido, Dios le dijo que él iba a ser un agente de transformación, que él iba a hablar hasta los reyes, le iba a predicar. En Hechos hay 3 veces que se da el testimonio de la conversión de Pablo. Ahorita no lo voy a... Pero Pablo sabía que tenía un llamado y Pablo se había preparado para eso. Pero Dios, a través de la iglesia de Antioquía, le confirma. Mire, 13.
2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron la mano y los despidieron. ¿Qué está haciendo la iglesia? La iglesia está confirmando el llamado, la iglesia está orando por ellos, la iglesia le impone las manos, le da la autoridad para que ellos prediquen y ellos salieron a predicar el Evangelio. ¿No? A ustedes, cuando ven, ahora, antes uno veía en películas, ¿no?, las cosas feas, ¿no? Los asaltos, los secuestros, uno veía en películas y se quedaba asombrado. Ahora ya es cotidiano en nuestro país, ¿no? La forma como la trata de personas, el secuestro de personas, el robo. Ahora ya un asaltante ya no viene y te amenaza, sino viene con una pistola de frente. El celular, ¿no? Así, de frente, ya son tan cobardes los delincuentes que de frente con una pistola vienen a robarte el celular. Antes no, antes ya te venían, te hacían por aquí, buscaban cómo sacarte el celular, o te engañaban, te hacían, no, para acá, para que me pague. No, ahora no. Ahí estaba viendo a una joven en 10 segundos. Una joven está ahí mirando y viene un muchacho y la levanta en peso y ¡fua!, la tira al suelo y le quita el celular. Y se va corriendo. Un motociclista, ¿no?, que trabaja en mototaxistas, está con la moto, ve a una joven y se baja con una pistola de frente a quitarle la pistola, el celular a la joven. Así, de frente. ¿Eso crees que te puede pasar a ti? A cualquiera nos puede pasar, hermano. A cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque estas personas están bajo la maldad, están con un corazón endurecido. De repente muchos de ellos han escuchado hasta el Evangelio, hermano. Ya han estado en una iglesia evangélica, pentecostal, de cualquier denominación. Y han sido hasta bautizados de repente. Pero nunca convertidos. Nunca. Nunca convertidos. Porque un convertido jamás hace eso, ¿me entiende? Un convertido jamás llega a ese nivel de ser tan maldito, porque esa persona es maldita. ¿Te imaginas a una joven indefensa con una pistola, con un pistolón? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no hay personas que fueran enviados por el Señor para que les prediquen a ellos. Mire, la respuesta acá la da, dice en el versículo 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo está tomando en Isaías 52:7. Isaías 52:7. ¿Qué libro? Isaías 52:7. Miyalú, a ver. Isaías 52:7, Miyalú. O Scarlett. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tú reina. Tu Dios reina, perdón. Eso, ¿sabe? El pueblo de Israel, se cree que este texto estaba sometido en Babilonia. ¿No? En Babilonia. Y ellos esperaban que se cumpliera la promesa de Dios porque Dios lo castigó 70 años, le mandó al exilio. ¿Cuántos años le mandó Dios al pueblo de Israel? 70 años, ¿no es cierto? Y ellos sabían que Dios iba a cumplir su promesa. Y cuando ya estaba cerca el cumplimiento, ellos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y ellos miraban a los montes y creían de en cualquier momento iba a venir alguien y que los iba a liberar, o algo Dios iba a hacer. Entonces ellos miraban a los montes, esperando esa buena noticia de liberación,
de volver nuevamente a su tierra. Algunos dicen de que era una figura que a veces yo soñaba, de que esa persona era un personaje tan grande que lo veían a lo lejos, pero ya al momento, rapidito, ya estaba delante de ellos ya, ¿no? Esa es la interpretación que algunos hacen de estos estudiosos, dicen que así era el pensamiento que ellos tenían, pero no sabían que realmente el rey de Babilonia iba a dar una orden, Ciro, perdón, iba a dar una orden de que volvieran nuevamente a Jerusalén. Y ellos hicieron fiesta, celebraron, ¿me entienden? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Cuando Pablo toma este texto, Pablo está diciendo que la salvación de una persona debe ser, ya que es una buena noticia, de que esa persona está esperando liberación, ser liberado del pecado, porque alguien le ha venido, le ha predicado, le ha enseñado, le ha llevado a entender que él es un pecador y que él necesita ser salvado, que él necesita ser convertido. Entonces él está esperando, anhelante. ¿Y cuándo me liberan? ¿Cuándo yo soy liberado de toda esta condición en la que estoy viviendo? Santo Dios, me voy a ceder un poquito, unos minutos más ya, porque es muy importante, hermano, esta parte, porque dice en el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Isaías 53:1. Isaías 53:1. ¿Qué dice? Mas no todos obedecieron. Y esa es una profecía tremenda, hermano. ¿Qué está diciendo aquí, amado hermano? Esto es importantísimo. Hay creyentes que vienen porque tienen que venir, porque ya tienen el hábito, la costumbre de venir, y son parte de la iglesia o son parte del reino de Dios, pero no están convertidos. Tú puedes tener 50 años viniendo y siendo parte de una iglesia y tú no creer realmente. Mañana hay una respuesta que voy a dar y tiene que ver con esto también, ¿no? Porque el Evangelio, la buena noticia, tiene que cambiar tu vida. Tiene que transformar tu vida. Tú no puedes seguir siendo una persona, amado hermano, de que no tiene ninguna característica notoria de que eres un cristiano. Cuando tú estás en el mundo, nadie se da cuenta que tú eres cristiano. No. Nadie sabe que tú eres cristiano. Porque el que es cristiano, más hermano, hay una fuerza más poderosa que tú, que es el Evangelio, que es Jesucristo en tu vida, que tú no puedes. No necesitas tú predicar. No necesitas predicar, hermano. Tú puedes solamente servir a la humanidad. Servir, ¿me entiendes? Lo que no hace una persona, tú lo haces. Tan natural, tan normal, que la gente con el tiempo va a decir, oye, ¿y qué es? ¿Quién es este? ¿Por qué se hace lo que nosotros queremos hacer, él lo hace? ¿Por qué él es distinto a nosotros? ¿Por qué? Mano, tú no tienes que ni siquiera a veces decir que eres cristiano. ¿Me entiendes? Pero si tú eres tan igual y te comportas igual y no te afecta nada de lo que está pasando ahorita en nuestra sociedad peruana, nada, y eres parte del sistema corrupto, inmoral, es muy probable que tú solamente eres un religioso nada más, que sabes cuándo orar, sabes cuándo ayunar, sabes la palabra, los textos, pero no es que el Espíritu Santo, cuando una persona es convertida, hermano, escuche bien, no está buscando como los fariseos, a ver, ¿qué dice acá? A ver, ya, oye, ¿por qué no tengo que mentir? Ya, acá dice no.
Ah, ya. Ah, Dios es verdad, no. Ah, verdad, entonces yo no puedo mentir. Ah, ya, sí, así es. Ah, ya. ¿O qué dice la norma? A ver, ¿qué dice nuestro dogma? No miento por esto, por esto. Ah, ya, ya. Por eso no miento. Ah, sí, sí. Ah, verdad, me había olvidado. No, no, hermano. El que es cristiano, ¿sabe dónde está la palabra? Está en su corazón. Está en su mente. Está en su interior. Y no necesita ir al manual. No necesita ni siquiera a veces ir a la Biblia, porque ya en su mente, porque como tiene que tomar decisiones en el momento, ¿te imaginas que estás en el trabajo? Oye, mira, aquí está la Biblia, a ver, la concordancia, acá está, esto es, sí. Así no es cierto? No, la palabra está en tu corazón, está guardada, y tú sabes lo que tienes que hacer. Por eso que José supo lo que tuvo que hacer, huir, ¿me entiendes? Huyó de las pasiones juveniles, salió disparado, ¿me entiendes? A José le dijo, oye, mira, no te olvides, tú eres hijo de Jacob, y Jacob es hijo de quién? De Isaac, y Isaac es hijo de Abraham. ¿Te acuerdas de tu bisabuelo Abraham? Tú tienes... No falles, No, hermano. Es decir, está en tu naturaleza. Es decir, por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas de salvación. Pero no todos han creído. Y ahí está el tema. Un día Pablo llegó, vamos un poquito más atrás. Pablo estaba en un dilema. Pablo no sabía dónde tenía que ir a predicar. Quería ir a Asia. A veces por la hora pasa lo que pasa. Tenía que ir a Bitinia y tuvo una lucha hasta que el Espíritu Santo le dijo no. Tuvo un sueño y vio a un hombre macedonio y decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo hizo caso y llegó a Filipos. Filipos no había muchos judíos. ¿Por qué no había muchos judíos? Porque para que haya una sinagoga era necesario 10 judíos. Por lo tanto, no había ni 10 judíos en Filipos. Era un pueblo bastante gentil. Y Pablo llegó ahí a la orilla del río, se reunían unas cuantas judías más que judíos. Y Pablo comenzó a predicar la palabra. Y de un momento a otro, Lidia, que era una mujer de dinero, una judía de dinero, que vendía púrpura. Púrpura es un molusco, es decir, ¿qué se llama? Marisco, ¿no? Nosotros decimos marisco, ¿verdad? Que se pinta la tela y se queda, pero rojo intenso. Y esa es carísimo, esa tela. Y tenía mucho dinero. Dice la palabra de Dios que esta mujer, el Espíritu Santo, le abrió el entendimiento de lo que Pablo estaba predicando. Y de un momento a otro ella se convirtió y fue salvada por el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo aquí en el libro de Hechos? Ahorita lo encuentro. Hechos 16, 24, creo que es, a ver. No, Hechos 14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atento a lo que Pablo decía. ¿Qué estaba predicando Pablo? ¿Qué predicaba Pablo? A ver, ¿qué predicaba Pablo? Joel, ¿qué predicaba Pablo? Sí. La palabra de Dios. Pablo predicaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios predicaba Pablo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo con esa palabra? Le abrió la mente de Lidia y Lidia entendió lo que Pablo estaba predicando. Es decir, ¿cuántos de los que están aquí están seguros que están convertidos a Cristo? ¿Ha habido un momento que tú has experimentado ese abrir la palabra, que la palabra se te ha abierto y que has comenzado a entender? Lo primero, si no estabas convertido, es Dios demostrarte que eres pecador
El Espíritu Santo agarra la palabra, el Espíritu y la palabra comienzan a trabajar, te abre el entendimiento y dice, yo soy pecador. Yo he estado haciendo cosas indebidas. La joven dice, yo tengo un novio. Nadie sabe. Y yo amo a ese novio. Pero ese novio es un pagano. Ese novio me ha llevado hasta a fornicar. Y yo fornico con él y nadie sabe. Yo en el trabajo soy el más destacado, pero soy un tramposo. Estoy robando. Cada mes tengo mi manera de sacar dinero y nadie se da cuenta. ¿Me entiendes? Y un sinnúmero de cosas más que tú sencillamente orabas y no pasaba nada, pero en ese momento comienza a haber una convicción de pecado tan terrible en tu ser que dices, no me daba cuenta. Porque, ¿qué dice el 17? Romanos 10, 17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Debería ser la fe es por el oír y el oír a través de Jesucristo, la palabra de Dios. Nunca en tu ser tú habías oído la palabra de Dios. Nunca. Habías escuchado un murmullo y tú te creías cristiano porque tú eres una persona muy moral, muy correcta, muy todo, pero nunca en tu ser hubo un arrepentimiento por el dolor que causa el pecado contra Dios y contra ti mismo y contra tu prójimo. Nunca antes. Como esos cristianos que a veces hay, que son picaflores, ¿no? Que hoy día tienen una novia y a la vez que tienen novia están ya coqueteando con otra a la vez. ¿No? Es decir, esos son los más infelices que hay. Porque son infelices, pues. No saben ni siquiera lo que es la felicidad. Y así hay un sinnúmero de cosas, pero cuando llega ese peso de la revelación, del oír la palabra, a través de Jesucristo, tú oyes que Cristo te está hablando. Tú dices, el pastor me está hablando, el pastor me está diciendo, me está señalando. Mire, cada cosa que está diciendo en esta noche a mí me está llegando. No es el pastor, es Dios por medio de su Espíritu Santo y su palabra. ¿Entiendes? Su palabra que te está atravesando. Ahí estás oyendo, Dios. Porque Dios te quiere convertir, Dios te está abriendo el entendimiento. Estaba oscuro, estabas en tiniebla y de un momento te quita el velo. Por eso dice, y entra la luz del Evangelio, que es Cristo, y entiendes que lo primero que hay que ver es tu condición de pecado, porque cuando tú miras, está oscuro, totalmente oscuro, y se prende la luz. Tú ves, ¿qué hago aquí? Toda esta suciedad, toda esta porquería que hay aquí. Porque no estaba, pero automáticamente el pecado, Dios comienza a trabajar y te llega a arrepentirte. Y Él te va a hacer entender por qué razón Cristo murió en la cruz del Calvario. No lo vas a saber de teoría, lo vas a saber de verdad. Y vas a decir, no, yo tengo que estar con Cristo ahí crucificado, yo tengo que estar muerto para el pecado, como Pablo ya ha hablado en Romanos 6. Muerto al pecado y vivo para Dios. Yo no puedo seguir en esta condición. Muerto al pecado porque ya no quiero vivir esta vida de mentira, de engaño, que me defrauda a mí mismo, que me engaño. Por eso que tengo tantas depresiones, por eso que tengo tantos problemas con todo el mundo, porque soy un hipócrita, soy un falso, soy un mentiroso. Mi padre hasta este día ha sido Satanás.
porque yo he mentido, he vivido una vida de mentira, pero a partir del día de hoy yo voy a la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ahora Él es la verdad, Él va a ser mi Señor. Ahora yo le voy a pedir a Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra que me siga abriendo el entendimiento para conocer más al Señor y imitarlo a Él y seguir a Él y hacer las cosas que Él quiere que yo haga, pero lo haga con convicción, con seguridad, seguro de que esas son las cosas que a Dios le agrada. ¿Está entendiendo? Pues la fe viene por el oír y el oír a través de Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo que nos salva, que nos convierte, el Espíritu y la palabra que tienen que hacer esa obra en nuestras vidas, amado hermano. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y Él es el que tiene que hacernos. El Espíritu Santo te va a abrir el entendimiento. Pídeselo al Señor. Pídeles al Señor: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, dame una nueva oportunidad, yo quiero honrarte y glorificar y agradecer tu nombre, que Cristo sea el Señor de mi vida, que mi vida toda te pertenezca a ti, yo quiero ser tu esclavo, tu siervo, tu servidor en todas las áreas de mi vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la cosa vieja pasara, todas son hechas nuevas, y a su nombre. Porque la paga del pecado es muerto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo no tengo la vida eterna, Dios me regala la vida eterna. Gracias, Señor. Y todo eso es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Padre, te doy gracias. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria, por amarnos tanto, Señor. No hay más grande verdad que tú enviaste a tu Hijo para morir por nosotros los pecadores en la cruz del Calvario. Porque no hay solución humana para el pecado. Y el pecado nos destruye. El pecado nos quita la esperanza. El pecado nos quita la vida. Pero como decíamos hace un momento, tú dijiste: Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Haznos entender, Señor, que estar contigo es lo más glorioso y grandioso que nos pueda pasar. Entender que hemos sido transformados, convertidos por ti para manifestar la gloria tuya. Pero si todavía no tenemos ese encuentro contigo, Señor, oh Padre de la gloria, pídele al Señor que Él te hable el entendimiento. Ábreme el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo, y que la palabra yo la pueda entender, y que la palabra que viva y eficaz atraviese y llegue hasta lo más profundo de mi ser, y el Espíritu me muestre lo pecador que soy, lo pervertido que soy, lo mentiroso que soy, lo falso que soy, lo hipócrita que soy. Señor, tú eres el único que me puede sacar de esta condición. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre de la gloria. Gracias, Jesús, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios.